Y bueno, sin más, quisiera presentarles a la doctora Claudia Mendoza Antúnez, una queridísima amiga de Crítica Jurídica, por cierto, vicedirectora de la revista Crítica Jurídica en su nueva época, que acaba de editar el número 38 de la misma, bajo la coordinación directa del doctor Oscar Correas. Ella es postdoctora, está haciendo su postdoctorado en Derecho y actualmente tiene su estancia en el Programa Universitario de Derechos Humanos. Vamos a brindarle un caluroso aplauso, por favor. Buenos días, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, muchas felicidades a los organizadores, excelentes camaradas, académicos, amigos, y bueno, orgullosa de que sea un evento más también de crítica jurídica y que sea en la Facultad de Derecho. Bueno, buenos días a todos, a todas. Yo voy a hablar sobre los derechos humanos, pero en relación a los sistemas normativos indígenas. Traje algo preparado, porque yo tengo la mala costumbre, ya Mariela podrá confirmar lo dicho, de irme y de abrir paréntesis y de irme y extenderme mucho. Entonces esto me obliga a estar a lo preparado. Pues bien, en América Latina se puede constatar que el colonialismo interno y la consecuente colonialidad del poder, es de la que hablan tanto don Pablo González Casanova y Aníbal Quijano respectivamente, han configurado la discriminación histórica de los verdaderos titulares de estas tierras, que el derecho que buscó construir un Estado independiente legitimó, además del despojo, la ignorancia, la marginación, el olvido y por tanto la violencia hacia los pueblos indígenas y originarios y afrodescendientes. En este contexto, habría también que cuestionarse sobre el rol de los derechos humanos, ya que sobre ellos se encuentra su fundamento el Estado constitucional de derecho, el mismo Estado moderno decorado con el discurso de la existencia de unos valores propios de la naturaleza humana, válidos en todo tiempo y en todo lugar. Probablemente rompa algunos corazones en la primera parte. Pues bien, bueno, es un evento de crítica jurídica, aquí uno es libre. Pues bien, esta presentación tiene como objetivo colocar en perspectiva el discurso dominante en cuanto al muy difundido respeto de los derechos humanos, el pluralismo cultural y la autodeterminación de los pueblos indígenas, en especial el derecho a la participación de los pueblos como parte del sujeto constituyente. Para esto dividí el trabajo en dos partes. La primera parte tratará de una crítica al culto de los derechos humanos como un discurso que los vuelve mito, sobre todo cuando más violentados son. Y en la segunda parte hablaré de la posibilidad, primero de la problemática que representa el pluralismo jurídico en materia de pueblos indígenas y también de la posibilidad emancipatoria de los derechos humanos sobre una base intercultural como resultado de un diálogo diatópico y dialogal. Así pues, comenzaré por decir que la problemática se ha presentado históricamente con la imposición de las consideradas buenas prácticas de vida frente a otras, pero también frente a otras identidades, a otras culturas, razas, sexo y clase. En el ámbito del pluralismo cultural y jurídico, ¿por qué solo unos sistemas normativos son buenos y mejores que otros? ¿Por qué una cultura debe decidir sobre otra? ¿Por qué una racionalidad se impone como universal? Partimos en primer lugar de una premisa fundamental. El invento de los derechos humanos tuvo como finalidad defender a los que tienen frente a los gobernantes y que estos establecieran las garantías para defenderse también de aquellos que no tienen, por si acaso se les ocurriera apoderarse de sus bienes, y por supuesto los que no tienen son los colonizados, los pueblos indígenas, las mujeres, los niños, las niñas, las personas con algún tipo de discapacidad, los pobres. Por supuesto que ahora ya no podemos decir que no existen derechos humanos a los que estos sectores de la población tienen acceso, o por lo menos así lo dice la ley. Porque las intersecciones de la vida real, las violaciones a los derechos de las personas, a sus expectativas del buen vivir, no son las mismas si se colocan desde perspectivas distintas. Por ejemplo, una mujer blanca, heterosexual, con poder económico, cultural y de clase, frente a la perspectiva de una mujer indígena o afrodescendiente, homosexual, sin la misma situación de poder, ni cultural, ni económica, ni de clase. Ahora, en materia de derechos de los pueblos indígenas, del pluralismo jurídico y de la autodeterminación, sigue presente el discurso que dicta respetar a los derechos humanos y la soberanía de la nación, frente a la amenaza de que los pueblos indígenas puedan decidir sobre los casos que les afecten. Sobre todo, por supuesto,
cuando se trata de concesiones mineras, el uso de transgénicos o la mercantilización de su conocimiento y cultura ancestral. Lo anterior se suma a la crisis del derecho, propio del Estado-nación moderno, que se cuestiona en torno a considerar al Estado de Derecho como un Estado dado, universal e inamovible por un lado, y por otro una posible transformación social desde abajo y desde lo común, como diría nuestro querido amigo Rivera Lugo, por medio de los derechos humanos, concebidos estos desde esta perspectiva otra, desde abajo, desde lo común, desde la diferencia. En primer lugar, entonces, no hay duda que los derechos humanos son derechos subjetivos, por un lado, en tanto otorgan a su titular una facultad, la de exigir a otra persona una determinada conducta. En este sentido, habría un consenso. Sin embargo, hay opiniones variadas de acuerdo al lugar que nos toque vivir, ya sea como beneficiarios o como perjudicados, puesto que los derechos humanos pueden ser salvadores de víctimas y de victimarios, así como llegar a legitimar a gobiernos asesinos y corruptos. De ahí que la corriente crítica del derecho conciba los derechos humanos como un discurso, el cual sirve para variados objetivos. Históricamente, como legitimador del Estado moderno, del capitalismo y de la ideología burguesa. Solo basta recordar que uno de los primeros bienes que se reconocieron como fundamentales para el ser humano, en tanto propio de su naturaleza, fue la propiedad privada. Tendríamos que preguntarnos cuántas personas y por cuántos siglos quedaron fuera de la naturaleza humana por no ser ni propietarios ni del sexo masculino ni de la raza y cultura colonizadora, dicho sea de paso. Lo anterior apunta a que los derechos humanos se cimentan en ficciones que los muestran como un triunfo para toda la humanidad y también como un símbolo presente en el discurso moderno. La realidad es que son resultado de un diálogo muy parcial, dado a que la historia de esta clase de derechos nos muestra que ni son universales, ni son aquellos propios de la naturaleza humana, como la propiedad privada y el intercambio de mercancías. Si lo fueran, las mujeres hubieran tenido acceso al derecho al voto, por ejemplo, y a participar en la vida pública, desde que el derecho y estos derechos en particular fueron inventados, así como los indígenas hubieran tenido el derecho a ser ciudadanos en el periodo de la conformación del Estado-nación mexicano, en nuestro caso. Lo que nos muestra la historia es que el que establece cuáles son los derechos fundamentales y, por supuesto, cuáles son los bienes que estos deben proteger, han sido aquellos que desde el poder han dictado que la naturaleza humana responde a intereses de relaciones de poder y económicas. Ya Locke lo mencionaba en su obra Ensayo sobre el gobierno civil en el siglo XVII, que el fin de la sociedad civil era la preservación de la propiedad, por lo que los esclavos, incapaces de propiedad alguna, no podían ser parte de esta sociedad. Otra anotación más en relación a la naturaleza humana, ahora de las personas indígenas. Se trata de las leyes constitucionales de la República Mexicana de 1836, ustedes los pueden consultar en internet fácilmente, así como de las bases de organización política de la República Mexicana del 43, donde se señalaba que para tener la ciudadanía se debía contar con una renta anual de 200 pesos por lo menos, procedente de capital físico, industria o trabajo personal honesto, lo que excluía la servidumbre doméstica. Posterior al año 1850, además, aquellas personas que contaran con la edad para ser ciudadano debían saber leer y escribir en español, por si tenían por ahí todavía alguna duda. Ahora bien, a la dificultad para obtener la ciudadanía debe añadirse que ya obtenida esta podía perderse por, entre otras circunstancias, ser sirviente doméstico, como ya lo había mencionado, actividad que desempeñaban en su mayoría las personas indígenas. Es evidente, pues, que los pueblos indígenas no tenían derecho a ser ciudadanos en su propia tierra. La invasión estaba consumada y el despojo realizado, justificado todo por la propia naturaleza humana. Incluso hoy en día, que vivimos un momento de expansión de los derechos humanos, no es casualidad que, de acuerdo a un estudio presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en sus conclusiones señala que mientras más rasgos étnicos presente una persona es más pobre. Esto quiere decir que lo indígena en el México actual es casi lo mismo que ser pobre. Tampoco es casualidad que gracias al derecho que tienen de ser incluidos en el llamado desarrollo nacional, haya tantos conflictos ambientales en sus territorios debido a megaproyectos como acueductos, carreteras y concesiones mineras, que lo único que buscan es la expansión del capital a costa de la explotación, exclusión y erradicación de las culturas indígenas. Sin mencionar, por supuesto, el menoscabo de los derechos de la naturaleza, porque más allá del derecho a la diversidad cultural y al medio ambiente, estamos y debemos luchar por el propio derecho a la vida. Sin planeta, pues no vamos a tener nada, ¿no? Por otro lado, regresando a los fundamentos de los derechos humanos, en cuanto a la universalidad, debo decir que esta no entendía ni en sus orígenes ni ahora a la pluralidad de culturas.
de pensamientos y de identidades propias del universal, sino que se trataba entonces, y se extiende hasta ahora, de una universalidad tan universal como lo puede ser la Europa colonizadora, burguesa y propietaria. De esto puede inferirse, como lo señala el doctor Óscar Correas, que hay un mensaje cargado de ideología, el cual es transmitido a través del discurso de estos derechos. De esta manera, el derecho como un sistema autorreferente que se explica a sí mismo por medio de conceptos abstractos, pues resulta insuficiente. Porque lo jurídico, entonces, oscila entre el orden y el desorden, entre la legalidad y la ilegalidad. En el caso de los pueblos indígenas, como ustedes saben, ha habido siempre, ¿no?, la existencia de los sistemas normativos al interior de pueblos y comunidades, que son eficaces porque se cumplen al interior de las comunidades, incluso frente a las normas y que podemos encontrar en la legislación de los estados en los que se encuentran estos pueblos y comunidades. Es entonces el derecho indígena, es entonces la normatividad indígena la que sería válida porque es eficaz. Pero bueno, sería entonces frente al Estado una práctica ilegal. Lo explico de la siguiente manera. Los derechos humanos insertos en un orden jurídico se someten a las reglas que rigen a este orden, en tanto se trata de una conjunción y un entrecruzamiento de dos dimensiones. Por un lado, el de la sistematicidad y por otro, el de la normatividad. Chevalier, en su obra L'Ordre juridique, explica cómo no hay duda de que las normas forman un sistema, unidas en tanto pertenecen a un conjunto estructurado y coherente, de acuerdo a una lógica animada por una dinámica propia. Pero además, el orden jurídico implica también un dispositivo normativo que sirve para imponer ciertas creencias. Es por ello que la característica de ser autorreferencial puede explicarse. El orden jurídico resiste a la integración de normas contrarias a su propia lógica y funciona por medio de la puesta en marcha de dispositivos de regulación, ya sea que hagan compatibles las normas por medio de la interpretación, ya sea que las expulsen del orden jurídico o simplemente no pasen ni siquiera el primer filtro de la unidad nacional, la soberanía y el propio respeto de los derechos humanos, esos mismos que relativizaban la propia naturaleza humana, es decir, todo aquello que representan valores contrarios al orden jurídico predominante, pues simplemente quedarían reinterpretados o fuera de este orden, en las sombras, en la marginalidad, en la ilegalidad. Ahora bien, la estabilidad del orden jurídico no es eterna, porque las lógicas culturales y las ideologías que lo conforman son resultado de las luchas entre fuerzas marcadas por la historia. Es así que el orden jurídico aparece también como un orden de dominación. Las fuerzas no dominantes quedarán en el mundo de la ilegalidad o, en el mejor de los casos, en la alternatividad. El derecho como discurso compuesto por valores fundamentales que aseguran la cohesión del grupo instituye igualmente una sola normalidad de normatividad, conformada por las representaciones o símbolos sociales dominantes, con lo cual también podemos concluir que el derecho se convierte en una especie de catalizador, de medio de propagación y de imposición, por lo tanto también de reproducción de estos valores y de estas normas, que instauradas en una ley con fuerza obligatoria, rodeada de racionalidad y autoridad, se vuelven incuestionables y sagradas. La labor de todo jurista, por supuesto, es ser guardián de este Estado de Derecho y de la reproducción del sistema. Por lo mismo, yo recomiendo siempre a mis alumnos dar como juristas un o dos o tres pasos atrás y preguntarse entonces por qué lo que leen, por qué la norma dice eso que dice y no dice otra cosa, por qué aquellos que proponen cosas, sobre todo ahorita que está tan de moda proponer, dicen esto, ¿de dónde viene? La transformación de los derechos humanos a lo largo de la historia nos deja ver que estos derechos se han ampliado, no solo en cuanto a los sujetos titulares, sino también en cuanto a los sujetos obligados. De ser herramienta de defensa de los propietarios ante el poder soberano, a ser instrumento legitimador del gobierno del poder, pero también en la posibilidad de ser un arma de defensa que se vuelve contra el poder, ante los nuevos sujetos que han surgido con la expansión del capital, poderes ligados a la explotación, la corrupción y el capital, por supuesto. Por lo tanto, hoy en día ya no se puede hablar de derechos humanos oponibles exclusivamente a los gobernantes, en tanto poder máximo, pues tenemos a las grandes empresas que muchas veces tienen igual o más poder que los gobiernos. Ante estas reales amenazas, hemos sido testigos del surgimiento de distintos movimientos desde la alternatividad o desde la ilegalidad incluso, desde abajo, desde lo común y desde la diferencia. Hay varios ejemplos de esto: los caracoles en Chiapas, el triunfo de Cherán, la unión contra los megaproyectos en diferentes lugares de la nación, entre otros.
ejemplos. Dichos movimientos utilizan el derecho impuesto como herramienta para la propia defensa, lo que ha llevado a la conquista en el plano jurídico de diferentes instrumentos legales, de la adopción de documentos internacionales elaborados sobre la base de nuevos principios, así como de criterios jurisprudenciales innovadores. Los fundamentos tradicionales de los derechos humanos, como la universalidad y la propia naturaleza y dignidad humana, se ven sometidos ahora a estos principios. Me refiero a las interpretaciones más favorecedoras para la persona, como lo es la interpretación progresiva de los derechos humanos, reconocido también el principio pro homine. Ahora, más que un símbolo, los derechos humanos deben volverse un simbolismo, como lo apunta Panikkar, un simbolismo de valores y de representaciones que, para ser universales, deben ser efectivamente universalizadas, no por la razón que corresponde a una cultura en particular, sino por la confrontación de valores y de representaciones que compartimos partiendo del reconocimiento de una humanidad común. Esto me lleva a hablar del derecho intercultural y del pluralismo jurídico diatópico y dialogal como herramienta transformadora de los derechos humanos. Si bien todo grupo tiene órdenes jurídicos que corresponden a determinada forma de ver el mundo, recordando lo que decía Michel Alliot, un antropólogo francés, que decía: dime cómo piensas el mundo y yo te diré cómo piensas el derecho, ilustra de una manera muy simple la diversidad cultural y con esto la diversidad de órdenes normativos calificados según su relación de fuerzas, como jurídicos o no. Aquí quisiera aclarar un punto, que al interior de los órdenes normativos indígenas, la palabra derecho, en el sentido de derecho subjetivo, no existe, ya que ellos consideran su dignidad y el orden social en términos de responsabilidad y de armonización con el orden natural, y esto es colectivo y no susceptible de apropiación, como puede ser patentar el conocimiento ancestral o ser dueño de la tierra. Entonces hay concepciones del derecho y por lo tanto del mundo distintas, que pueden entonces en algún momento, sobre todo cuando hay concesiones por ahí, pues crear muchos problemas. Así es que cada grupo social consideraría como derecho a las normas observadas como fundamentales y por lo tanto buscar reclamar su reconocimiento con el objetivo de garantizar los valores que les parecen esenciales. Estos valores forman parte de la cultura de toda sociedad, de modo que hablar del reconocimiento de la existencia de distintos sistemas normativos es hablar en primer lugar del derecho a la cultura. No solo aquel que se refiere al acceso a ella, como diría Bonfil Batalla, sino aquel derecho que implica su ejercicio, en particular en lo que se refiere al ejercicio de los diferentes sistemas normativos, ya que el ejercicio del propio derecho, como de la propia cultura, consiste en identificar problemas, formular planes y proyectos, así como en encontrar y crear los medios para lograr estos y para resolver aquellos. Y esto solo es posible, dice Bonfil Batalla, a partir de la cultura propia. La problemática del pluralismo jurídico, así como la diversidad cultural, se explica en palabras de Óscar Correas por la coexistencia de normas que reclaman obediencia en un mismo territorio y que pertenecen a sistemas normativos distintos. De esta manera, el reconocimiento constitucional de la existencia de culturas anteriores a la conformación del Estado mexicano y de sus órdenes normativos muestra que el sistema que ha dominado a las culturas indígenas desde la conquista es el que se presenta ahora con la autoridad para reconocer su existencia. Este hecho se impone en el reconocimiento legal de la pluriculturalidad y en especial del pluralismo jurídico, que al subordinar a las otras culturas nos hace cuestionarnos sobre su honestidad, es decir, preguntarnos si se trata de un reconocimiento pleno de pluriculturalidad de la nación o lo que Charles Taylor nombra como un falso reconocimiento, lo que puede configurar, según este autor, una forma de opresión que subyugue a alguien en un modo de ser falso, deformado y reducido, y que pueda ser usado como instrumento de poder para denigrar a grupos determinados. Con la práctica, entonces, regresamos al colonialismo interno, a la colonialidad del poder y a la etnofagia, que es la que trabaja Héctor Díaz Polanco. Por tanto, el reconocimiento que el sistema hegemónico otorga resulta tener diferentes grados, hecho que se materializa en el caso de las sociedades que no comparten la misma visión del mundo, lo que nos pone en riesgo de una confrontación, más no de un diálogo entre valores diferentes. Dicha confrontación se materializa con la identificación de unos sistemas como alternativos, subversivos, ilegales, frente a aquel que es dominante. En este sentido, tenemos dos panoramas. Primero, podemos decir que el derecho indígena, que goza de un falso reconocimiento desde el Estado-Nación, en México, no es alternativo en tanto se somete al orden hegemónico del cual ya forma parte.
En este caso, ante cualquier contradicción normativa, el sistema que va a prevalecer será el sistema que reconoce, que engloba el sistema hegemónico. Es la consecuencia de la cláusula que dicta siempre y cuando no contravenga la Constitución General, lo que incluye a toda norma que forma parte del sistema mexicano, incluyendo los derechos humanos, a pesar de que, como hecho contradictorio, las normas indígenas se hallan parte de este, resultado del reconocimiento constitucional e internacional. Es decir, la Constitución General, al reconocer el carácter pluricultural de la nación mexicana, al reconocer que la nación mexicana es una nación de naciones, un pueblo de pueblos, y siendo el pueblo el sujeto constituyente, aquel que se da su constitución, sus leyes, es una constitución pluricultural de origen al hacer este mismo reconocimiento. Entonces, al poner estos límites, incluso estarían negando el diálogo y haciendo una contradicción a sí misma. Eso es lo que pienso yo. En cuanto al reconocimiento estatal, debemos darnos cuenta que si el Estado mexicano reconoce por medio de la ley, es porque previamente ese orden jurídico subsumió ilegítimamente a las sociedades indígenas en el Estado. Así pues, contrario a lo que sería posible pensar, el reconocimiento estatal puede ocultar la continuidad de la ideología monista y etnófaga, la colonialidad del poder. Lo vemos con un elemento que se repite constantemente en el reconocimiento que otorga el Estado. Me refiero a la cláusula esta de legalidad y de constitucionalidad, que sirve como válvula de escape al impedir la exigencia del cumplimiento de ciertas normas contrarias a la ideología del Estado moderno. Y por supuesto el diálogo intercultural. La cláusula condiciona el reconocimiento de los sistemas indígenas a la no contradicción de la legislación del Estado y por supuesto a los derechos humanos. Por ende, una norma indígena que es eficaz porque es aplicada y obedecida, en caso de que contradiga alguna norma estatal, la primera será obligatoriamente declarada no válida por el orden jurídico dominante, en tanto se contrapone a alguna norma de este y, por supuesto, a los valores que defiende. Un ejemplo, no sé, el artículo 2 de la Constitución en materia de derechos de los pueblos indígenas reconoce el acceso preferente a los recursos naturales de estos pueblos, pero también las actividades mineras resulta que son una labor preferente por el bien común, que de repente el bien común es más común para unos que para todos, pero bueno. El segundo panorama es aquel en que no existe un reconocimiento legal específico de un sistema normativo indígena, y entonces este se practica desde la ilegalidad supuesta frente al Estado. Aunque goce de la validez que le otorga su propia eficacia, incluso a pesar del fundamento jurídico que se sustenta en el derecho internacional ya de reconocimiento de la pluriculturalidad de los sistemas normativos indígenas. Para considerar que el pluralismo jurídico puede ser una herramienta para la emancipación a partir de un reconocimiento de nuestra humanidad común, debe ser respetuoso de las diferentes formas de ver el mundo y debe inscribirse en un contexto intercultural resultado de un diálogo diatópico y dialogal, como lo señala Robert Bachon. Con esta expresión, el autor identifica que la razón de la problemática del entendimiento intercultural radica en que la distancia a vencer es en primer lugar espacial, puesto que se coloca en diferentes topos, pero también en diferentes logos. Esta aproximación dialogal y dialéctica, en el sentido de panicar, lleva a reconocer que hay una multitud de experiencias humanas, de culturas jurídicas sustancialmente distintas, donde además de reconocer el mismo valor a los diferentes postulados, también se trata de reconocerse el mismo valor como sujetos. Para concluir, quisiera poner énfasis que en el marco social donde la expansión del capital tiene características exterminadoras y las organizaciones criminales hacen del Estado un ente ya inexistente, se hace necesario poner en duda la eficacia del actual modelo normativo, con el que se hace frente a un mundo que se muestra cada vez más como pluricultural, sin que este modelo sea parte del proceso etnófago. La condición para un proceso de cambio, como señala Walmer, comprende la reconstrucción democrática de la sociedad civil y la redefinición de las funciones del Estado. Yo diría aquí que esto debe ser con el objetivo de que todas las personas puedan acceder a todos los bienes materiales y espirituales de la humanidad, dentro de una realidad de cosmovisiones distintas, entre ellos, por supuesto, los pueblos indígenas. Tampoco debemos olvidar a los nuevos sujetos del constitucionalismo latinoamericano, nuevos no porque no existieran antes, sino porque la humanidad cegada ante el poder del capital no solamente se ha olvidado a sí misma, sino que se ha olvidado de los derechos de la naturaleza, de la madre tierra o Pachamama, así como el contexto en el que se inserta el buen vivir, que emerge desde los Andes en nuestra también llamada Abya Yala. Muchas gracias y espero haber sido justa en mi tiempo. Excelente.